Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por la gracia regalada. En esta noche te pido que abras nuestro corazón a tu voz. Permítenos escucharte, escuchar tu corazón. Abre también nuestro entendimiento, nuestra sabiduría. Queremos conocerte cada día más y más. No somos dignos de ti. Pon sangre, fuego y agua en nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de estar bajo tu voluntad. Llévanos a buscarte todos los días, en espíritu y en verdad. Queremos ser verdaderos adoradores, pero sobre todo ser hacedores de tu palabra. Mostrar al mundo tus maravillas, tus proezas que haces. Te damos la gloria y la honra, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Estamos revisando esta regeneración del hombre en su diseño, y veíamos cómo fuimos perdiendo, degenerando este diseño divino, que dejamos que el pecado, la maldad fueran menguando en nuestra capacidad de amar a Dios. Caímos en desobediencia y tuvimos que pagar las consecuencias. En el principio todo era perfecto para el hombre porque estaba con Dios, y su conexión con el Creador era perfecta. Dios creó el universo para que el hombre lo gobernara, dándole las herramientas para hacerlo, y Dios creó al hombre para que fructificara y dominara el resto de la creación, como dice Génesis 1:26 al 28, como el gran propósito de Dios para el hombre. El hombre era dueño de todo y podía disponer de cualquier cosa dentro del contexto de un mundo ideal, sin mancha de pecado, codicia o egoísmo, pero había solo una restricción dada por Dios y consistía en jamás comer del fruto del árbol que se encontraba en medio del paraíso. Sin embargo, esta restricción fue ignorada por el hombre, y las consecuencias de la desobediencia a Dios las podemos traducir en daño, angustia, dolor, muerte y la caída para la raza humana, como lo dice Génesis 3. Indudablemente que el resultado de la desobediencia a Dios por parte del primer hombre degeneró de manera necesaria en todas las calamidades que conocemos en la actualidad, porque en ese momento, y gracias al pecado, se perdió la completa conexión con Dios y se le dio la autoridad al diablo para gobernar sobre la tierra. Aunque muchos denigren de Dios por permitir todo lo que pasa en el mundo, nada de lo que hoy sucede es su culpa, sino la consecuencia nefasta de las malas decisiones del hombre al pecar, dado que toda acción trae sus consecuencias como una ley natural. Si bien es cierto que las consecuencias de la desobediencia a Dios traen condenación y muerte, existe una forma maravillosa dada también por Dios para darnos salvación, perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna, y es a través de Jesucristo. Como dice Romanos 6:23, puesto que la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que Dios, para salvarnos de la condenación eterna, mandó a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, muriendo Él en nuestro lugar para exonerarnos del castigo, justificarnos ante Dios y reconciliarnos con el Padre. De tal manera que por si por Adán entró el pecado a toda la humanidad y nos convertimos en enemigos de Dios, por Jesucristo somos también todos vivificados, y al arrepentirnos de corazón, confesar nuestros pecados y cambiar de vida obedeciendo a Dios, agradándolo y honrándolo, recibimos el maravilloso regalo de la vida eterna y nos reconciliamos con Dios, porque no hay justificación sin santificación, y si bien es cierto que no somos salvos por obras, también lo es que debemos dejar el pecado atrás y para siempre, pues así lo demanda Dios. El propósito de Dios para el hombre es que sea su prolongación, que sea eterno, que tenga paz y gozo, y que también viva en abundancia, reflejando la gloria de Dios. Lo primero que hizo Dios antes de crear al hombre fue preparar un escenario en el cual habría de vivir. Dios no hizo primero al hombre porque Él no quería que tuviera dificultades o errores, de tal manera que preparó primero su hogar y después puso al hombre allí, creando un mundo perfecto para que supliera todas sus necesidades. Ese fue uno de los propósitos de Dios para el hombre. Mira, Dios quiere que seamos como Él. Una vez Dios creó al hombre, determinó grandes planes para él. Dios dijo entonces: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esto
En otras palabras, significa que Dios quería que el hombre fuera un reflejo suyo. Dios creó al hombre para ser como Él, como su creador, porque inicialmente eso era parte del propósito de Dios para la humanidad. Dios quiere que dependamos de Él y que le glorifiquemos. El fin principal de la existencia del hombre es depender de Dios, para que con nuestros actos le honremos y le glorifiquemos. Dios no creó para vivir en perfecta comunión con Él, pero al desobedecer y pecar, no solo se perdió dicha comunión, sino que se distorsionó el plan inicial de Dios. Dios quiere que dominemos sobre la tierra y nos dio el poder para hacerlo. Después dijo que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y los reptiles de la tierra. Eso significa que Dios creó al hombre que fuera el amo de la creación con la inteligencia, la creatividad y la excelencia de Dios su creador. Esa creatividad debía ser usada por el hombre para crear su futuro, un futuro excelente, en vez de permitir ser controlado por él. El hombre entonces dominaba la tierra y por encima de él solo estaba Dios. Dios quiere que seamos productivos. Así pues, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dios jamás quiso que fuéramos pobres o que pasáramos necesidades. Dios no creó para que nada nos faltara y por eso creó primero un lugar con todo en abundancia para vivir. El hombre solo tenía que multiplicar y administrar esas riquezas. El hombre fue creado para ser dueño y señor, según el plan original de Dios. Dios quiere que tengamos una estrecha relación con Él y no una religión, porque la religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios, un Dios lejano y distante, mientras que la relación se trata de Dios alcanzando al hombre y Dios nos alcanza a través de su Hijo Jesucristo. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para redimirnos del pecado. El pecado es el culpable de distorsionar nuestro diseño original y el culpable de haber roto nuestra conexión con Dios. Jesucristo vino pues para devolvernos al estado original que teníamos, para que retomáramos el propósito para el cual fuimos creados, para que seamos luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo en el cual vivimos. Así pues, al tener un encuentro con Cristo, recuperamos el propósito inicial de Dios, el cual consiste en reflejar la gloria de Él, es decir, que el hombre desarrollando su máximo potencial de bondad y justicia, cualidades heredadas por Dios, y sometiéndose a la voluntad del Padre, esto reflejará la gloria de Dios. Pero el propósito de Dios para el hombre es también que seamos como Cristo, imitándolo, viviendo en santidad y desarrollando como Él el fruto del Espíritu. Como hijos de Dios somos sus representantes, de tal manera que todo lo que hagamos en la vida debe reflejar al Padre y debe glorificarse también. Al retomar el propósito inicial de Dios, retomamos el poder que nos dio para controlar los recursos de la tierra y recuperar así el poder para gobernar nuestras circunstancias, en favor de nuestra existencia y para hacer el bien a los demás. Mira, dice Hechos 17 del 26 al 27. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios como nuestro Creador tiene planes perfectos para nosotros. Describirlos es el camino hacia la felicidad. Dios tiene planes perfectos para el hombre porque lo dice en su palabra cuando lo expresa en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira, los planes de Dios son perfectos y siempre superan todas las expectativas. Sin embargo, al vivir fuera de la voluntad de Dios, pasamos por la vida dando tumbos, a veces sin dirección y otras veces escogiendo caminos equivocados que nos llevan muy lejos de nuestro destino divino. Desde la caída del hombre por la desobediencia en el jardín del Edén, el hombre comenzó a caminar por su cuenta, sin la dirección divina, sin la revelación de Dios.
regido únicamente por su propio intelecto. Sin embargo, este hecho nos deshace los perfectos planes de Dios para el hombre. Ellos siguen ahí, pero debemos descubrirlos para retomarlos, y lo logramos cuando decidimos caminar bajo la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿cómo entender? ¿Cómo descubrir, caminar bajo la voluntad de Dios? Esto es simplemente obedecer su palabra, y eso no solamente lo honra, sino que le agrada. Al honrar a Dios, Él a su vez nos honra con sus bendiciones y la consecución de nuestros sueños. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La manifestación de Dios se presenta mediante las bendiciones diarias y el favor y gracia que hace que aún nuestros enemigos quieran ayudarnos, servirnos y facilitarnos las cosas. Los planes de Dios son perfectos y andar bajo su voluntad los activa. Así pues, de nosotros depende qué tan rápido puedan cumplirse los perfectos planes de Dios en nuestra vida. Pero mira, vamos a ver o a recordar los principios que tiene Dios en su voluntad para nosotros. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de la soberanía de Dios, lo que significa que Dios tiene el control sobre todo, y aunque nos dio libre albedrío, Él tiene grandes y buenos planes para nosotros, porque la voluntad de Dios para el hombre es siempre agradable y perfecta, como lo dice en Romanos 12:2. Pero ¿cómo saber específicamente cuál es esa voluntad de Dios? Para saber cuál es la voluntad de Dios es necesario conocer su palabra, y para conocer su palabra es necesario leer la Biblia, leerla constantemente, porque en ella está plasmado el pensamiento y los deseos de Dios para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Podríamos decir. En primera instancia, la voluntad de Dios es que seamos salvos. La palabra de Dios es muy clara cuando expresa que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice 2 de Pedro 3:9, y se sometan a la autoridad de Jesús, como el único y verdadero Salvador, porque no hay otro. Pero para proceder al arrepentimiento, debemos primero reconocer cuán pecadores somos, reconociendo cada pecado, confesarlos ante Dios y clamando por su perdón ante la cruz del Calvario. La voluntad de Dios es que reconozcamos el señorío de Jesucristo, sometiéndonos a su autoridad y que actuemos con justicia entre todos. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesucristo dijo que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, en otras palabras, andando en obediencia a Dios y sus principios, todo lo demás nos vendrá como consecuencia, es decir, todas las bendiciones y las promesas de Dios vendrán para nosotros. Pero además, porque a Dios no le agrada que le hagamos daño al prójimo, como dice 1 de Tesalonicenses 4:6, ahí lo dice muy claramente, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Dios es justo y como tal, Él tomará partido si le corresponde hacerlo. La voluntad de Dios es que seamos como Cristo, pero para ser como Él debemos crecer y desarrollarnos espiritualmente, y nuestro crecimiento espiritual se mide de acuerdo a la cercanía que nuestro comportamiento tiene con respecto al que Cristo ostentó y demostró con el mundo, no solo a través de sus enseñanzas, sino de su propia conducta. Pero para poder ser como Cristo, debemos conocerle, como dice Efesios 4:13, a través de su palabra, para forjar nuestro carácter, cambiar y mejorar de acuerdo a los parámetros de rectitud y justicia de Dios. Y lo logramos solo con la ayuda del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que seamos santos. Dios quiere que todo creyente sea santificado, como dice 1 de Tesalonicenses 4 del 3 al 7. La palabra santo significa separado o apartado para Dios, es decir, vivir para Él. Ocuparnos más de las cosas de arriba que de las del mundo. Porque como dice Santiago 4:4, quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. Recordemos que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, porque Jesucristo mismo lo afirma en Juan 17:16.
Es por eso que no podemos vivir como los no creyentes y debemos cuidarnos de lo que vemos, lo que escuchamos y lo que hacemos. Somos cristianos y debemos marcar la diferencia, viviendo conforme a la palabra de Dios, porque esa es la voluntad. Lo dice su palabra en 1 de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicias o impurezas, sino a santificación. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Básicamente, y aunque tenemos libre albedrío, Dios estableció unas leyes que tenemos que cumplir. Por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios, que están en Éxodo 20, porque la voluntad de Dios es que hagamos siempre el bien, y la desobediencia de tales mandamientos trae como consecuencia maldición, como se expresa en el libro de Deuteronomio capítulo 20, del 15 al 68. Pero el Señor resume los 10 mandamientos en 2 fundamentales que son amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a ti mismo. Porque quien ama al prójimo como a sí mismo jamás podría hacerle daño, o en términos más populares, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. La maldad se generaliza como resultado de nuestros actos de desobediencia a Dios y no de buscar su voluntad y su cobertura. Y es por eso que pasan tantas cosas malas sin que Dios quiera tomar partido. La voluntad de Dios es que compartamos el Evangelio. Algo súper importante y demandante por parte de Dios es que compartamos el Evangelio a toda criatura. Jesucristo lo dijo antes de regresar al Padre, en Marcos 16:15, porque si nosotros ya somos salvos por gracia, es nuestro deber enseñarles a otros cómo alcanzar esa gracia, pues de lo contrario sabemos de antemano cuál será el destino de aquellas personas. Además, lo que por gracia hemos recibido, por gracia hemos de dar. Si logramos establecer estos fundamentos en nuestra vida, estamos viviendo bajo la voluntad de Dios y como reconocimiento a nuestra obediencia, Él nos promete un sinfín de bendiciones, tales como prosperidad y abundancia, protección y cobertura, y sobre todo una larga vida, porque es definitiva. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos. Hermanos, quiero recordarte los planes, y así como dice Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Mira, Dios tiene 4 puntos importantes, en los cuales nos quiere manifestar, en los cuales nos tiene que regenerar, tiene que volver al diseño perfecto, tiene que volver al diseño divino. El primero es el propósito de su voluntad, el segundo es el propósito de su plan maestro, el tercero es el propósito de su amor, y el cuarto es la revelación del poder de su resurrección. Si estamos y vivimos dentro de la voluntad de Dios, empezaremos a regenerar el diseño del hombre. Ese es el objetivo principal de nuestra existencia. Mira, regresando al diseño del hombre, dice Amós en el capítulo 9: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David, caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado. ¿Notaste que dice en aquel día? Y ese día es aquel en el cual Jesucristo nos dará la estatura perfecta, en el que alcanzaremos la estatura del varón completo. Como él mismo dijo: me tomaré a mí mismo. Hemos comparado al templo con el cuerpo. ¿Por qué fue así? Vamos a recordar la hechura del tabernáculo. ¿Podríamos decir el templo y el tabernáculo en forma de hombre? Si nos vamos a la palabra de Dios, en el capítulo de Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí, para que yo habite en él, es decir, el tabernáculo, sino más bien para que yo habitara en medio de esto. Esto es más que una expresión agradable. Dios no tiene que ver principalmente con un templo de madera y de piedra. El propósito del templo físico es para inspirarnos a nosotros mismos a hacer en templos la gloria shekinah de Dios. Visto desde arriba, el tabernáculo era una representación esquemática de un hombre perfecto. Recordemos que el tabernáculo era un recinto rectangular grande. En este rectángulo se representa al hombre. La zona superior se encerró en una tienda de campaña y fue llamada el Oled Moed, es decir, la tienda de reunión. Esta tienda representaba la cabeza del hombre,
que era el lugar donde las principales funciones sensoriales e intelectuales del hombre se han centrado. El tabernáculo estaba dividido en 2 habitaciones. El cuarto de atrás se le llamó el lugar santísimo, el santo de los santos. Colocado en esta habitación era el Aarón, el arca. El más sagrado de los artículos era el santuario. El arca santa consistía en 3 cajas, una dentro de la otra. La caja interior contenía las 2 tablas de los 10 mandamientos que fueron grabados por Dios. Estos mandamientos fueron el contorno de todos los fundamentos de la Torá. Representaba el cerebro del hombre perfecto. Así como el cerebro tiene 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, lo mismo que había 2 tablas. Así como el hombre perfecto contempla solo las ideas e ideales de la palabra, así también el arca contenía la esencia de la Torá. Así como el cerebro es triplemente encerrado en un cráneo con 2 membranas, los comprimidos fueron también encerrados en 3 cajas. Mira, Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y es lo que vosotros sois. Quizá estaba expresando este conocimiento la revelación de que el tabernáculo y el templo tienen lugar en el diseño mismo de ambos lugares. El hombre es un microcosmos diseñado para albergar la gloria shekinah de Dios. El primer templo, es decir, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén o el templo judío, puede haber sido construido de forma oculta de un hombre, es decir, como una figura del cuerpo templo humano. Su diseño arquitectónico en relación con el diseño de su mobiliario revela un hombre templo constando de 2 luminarias bíblicas, Jacob y el sumo sacerdote levítico. Los dos aparecen como un diseño único, con una figura impuesta encima de la otra. Las mediciones y la descripción del templo se dan en el Antiguo Testamento, como dice Primera de Crónicas, en Primera de Reyes, capítulo 6 del 1 al 35, capítulo 3 del 1 al 17 y Segunda de Crónicas, que sigue siendo nuestro mejor fundamento de información sobre esta antigua estructura santa y se basa principalmente en los versículos anteriores. Varios judíos, cristianos y fuentes seculares representan la Santa Casa como un edificio de planta rectangular con una fila de 3 pisos de celdas, en 3 de sus lados, al oeste, sur y norte, con la entrada en el este. No debe ser confundido con el segundo templo comenzado por el rey Herodes, unos 20 años antes de Cristo y destruido por los romanos en el año 70. Mira, además algunas fuentes judías han tratado de encontrar una figura humana en el tabernáculo. La llave para entender el templo se encuentra en el plano y en el diseño de su mobiliario. El plano o el patrón de su estructura y mobiliario es mencionado en Primera de Crónicas 28, 11, 12 y 19. El plano también se traduce como el diseño, la estructura, la figura, la forma y la apariencia que tiene. El plano generalmente se refiere a la forma de algo. El rey David recibió la inspiración divina de la forma, es decir, plano patrón del templo, y antes de él en el Sinaí, Moisés escuchó las instrucciones verbales de Dios para la forma del tabernáculo. El plano también está relacionado con el baná, lo que significa la construcción de una estructura o una casa, o para criar a los hijos, ya que una casa también puede referirse a una familia. Así, por ejemplo, en Ruth 4:11, Raquel y Lea, las 2 esposas de Jacob, más tarde llamado Israel, son llamadas las constructoras de la casa de Israel. Este enlace de plano a edificio, casas normales, los seres humanos y el templo del cuerpo humano, lo veremos a continuación. Mira el sumo sacerdote del templo como un hombre. A la izquierda se encuentra el plano del templo transformado en una figura del sumo sacerdote levita y dentro de la cifra 13 números se explican brevemente a continuación. Estos 13 puntos nos van a dar la idea o el orden en el cual el tabernáculo es semejante a un templo, a un cuerpo humano. Mira, por ejemplo, el primer punto, las celdas de los sacerdotes, como un turbante del lado oeste, como lingotes de oro y plata, como dice Primera de Reyes 7:51. Fueron almacenados probablemente aquí. Estas celdas forman la cubierta de la cabeza o turbante del sumo sacerdote mencionado en Éxodo 28:4-37.
La tapa del sacerdote común o bonete en Éxodo 28:40 era más globular, parecido a un cuenco invertido. La celda de los sacerdotes estaban o se tenían que ubicar al sur y al norte. Estos son los brazos. Solo una entrada le da, como dice Primera de Reyes 6:8, pero en Ezequiel 41:11 incluye una segunda entrada. Las entradas corresponden a las piedras de ónice que el sumo sacerdote llevaba sobre sus hombros derecho e izquierdo. Cada uno fue grabado con el nombre de 6 tribus de Israel, 12 nombres en total, como dice Éxodo 28 del 9 al 12. Hay 2 grandes estrellas. Se trata de 2 querubines de altura de 10 codos de oro, chapada en madera de olivo, como dice Primera de Reyes 6:23 y 28, que son los ojos dentro de la cabeza del hombre templo, mientras que la cabeza es el lugar santísimo. El 3 es el arca de la alianza. Este era un cofre de oro plateado con una tapa de oro macizo y 2 pequeños querubines. El arca es su nariz y sus polos cuando se monta en los lados largos y dibujando hacia adelante, como dice Primera de Reyes 8:8. Representan las ventanas de la nariz, oliendo el humo dulce del altar del incienso en el lugar santo. El 4 es la escalera. La escalera o una rampa corta conducía desde el lugar santo en un nivel poco elevado al lugar santísimo. Vamos a decirlo, es el cuello y la garganta, y la parte superior es la boca. El 5 es el altar de incienso. Este era un altar pequeño de oro plateado, como dice Primera de Reyes 6:22. Es el corazón de la nación de Israel, y su humo de olor dulce es la oración y la vida espiritual nacional, que era el ideal de Israel, es decir, a Israel como debe ser. El 6 era la mesa de los panes. En esta mesa bañada de oro, como dice Primera de Reyes 7:48, estaban el pan y el vino, símbolo de la carne y hueso, es decir, la humanidad de la nación de Israel. El 7 era la lámpara, como dice Primera de Reyes 7:48 y 49. El número total fue de 10 lámparas por 7 luces. Vamos a decirlo, era 7 por 10 eran 70, en relación a los 70 israelitas de Éxodo 1:5, que fueron los descendientes de Jacob. Esta es la nación de Israel como la luz al mundo, y el mundo son las 70 naciones de Génesis 10. También puede simbolizar el Shabbat, el sábado, el descanso, que multiplicado 10 veces, lo que implica que era la era mesiánica de descanso en todo el mundo, es decir, la paz. El 8 es el pórtico o el vestíbulo. Esta antecámara era el Olam, como dice Primera de Reyes 6:3 y Segunda de Crónicas 3:4. Corresponde a la pelvis humano, vamos a decirlo, las caderas. El 10 son las fuentes, las 10 fuentes. 5 fuentes de agua de bronce estaban al norte y 5 al lado sur, por el pórtico. Estos significan los 10 dedos de las manos. Las fuentes fueron para el lavado de la sangre de los sacrificios, como dice Primera de Reyes 7:38 y Segunda de Crónicas 4:6. El 11, el Joaquín o el Boaz. Los pilares de bronce por el gran pórtico se llamaban Joaquín y Boaz, como dice Segunda de Crónicas 3:17. Y las piernas del hombre templo. Se trata de 2 centrales híbridas que simbolizan a los reyes David y Salomón, la guerra y la paz. El punto 12 es el mar de bronce, 12 toros. Esta era una gran cuenca de agua para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies. Como dice Segunda de Crónicas 4:2, representa a las 12 tribus de Israel cruzando el Mar Rojo. El agua simboliza el Espíritu de Dios y también su simiente. Y el 13 era el altar de sacrificio. Al este estaba ubicado, formando los pies del hombre, el templo, al tiempo que simbolizaban los pies del rey Mesías y el reposapiés, como era la costumbre de la época, como lo dice Segunda de Crónicas 9:18 y el Salmo 110 y 101. Entonces, hermano, ¿has visto entonces la similitud que tiene el tabernáculo con el cuerpo humano? Es más, mira, vamos a tocar también las prendas de vestir del sumo sacerdote, que eran blanco y oro. El exterior del templo de Salomón se hizo de los bloques de piedra caliza más blanca brillante. Su color corresponde a las prendas de vestir de blanco del sumo sacerdote que se usa en el día de la expiación. En los días restantes del año
sin embargo, llevaban las prendas de oro, y estas corresponden al interior de oro del templo. Eso nos proporciona algunos detalles de cómo el mobiliario del tabernáculo corresponden a las prendas del sumo sacerdote. Mira, los muchos estudiosos han notado esto también, y como dice Ezequiel 16 del 10 al 14, esto describe a la nación de Israel como una mujer, como la esposa de Dios, vestida con el mobiliario del tabernáculo, que poco a poco se transforma en el templo, como lo dice el versículo 14. Vamos a ver el sueño de Jacob y el templo. Mira, la tradición judía nos dice que Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, vio el templo en el avance en su sueño, en luz, después de ver a los ángeles que subían y descendían por una rampa o escalera, lo que dice en Génesis 28:17, este no es otro que casa de Dios, y en el versículo 19 cambia el nombre del lugar a Betel, casa de Dios, que es también una designación para el templo. Más tarde cambia de nuevo a El Betel, casa de Dios, como dice el versículo 35:7, y Dios a su vez le cambia el nombre a Israel, como dice el versículo 35:10. Como vemos, la cabeza levantada de Jacob corresponde al elevado lugar santísimo y a su almada de piedra, como dice el versículo 28:11. Esta piedra es el fundamento donde Abraham había atado a Isaac, ¿te acuerdas? En otras palabras, mientras dormía sin saberlo, la cabeza y el cuerpo se convirtió en un modelo para el templo que se construyó finalmente en la cima del monte Moriah por el rey Salomón, como dice 2 de Crónicas 3:1. En la actualidad este sitio es llamado Aram al-Sharif por los árabes y el monte del templo por los israelitas y otros. Aquí podría caber la pregunta, ¿Jacob construye el templo? ¿Por qué se da el sueño a Jacob en este momento? No solo porque huía de la ira de su hermano Esaú, sino también porque él estaba en camino a Mesopotamia para encontrar una esposa y crear una familia, es decir, una casa. Isaac prácticamente le ordenó salir y comenzar su propia familia, como dice Génesis 28:1-2, que podían multiplicarse y convertirse en una sociedad de pueblos, como dice el versículo 3, y después se dijo que sus 2 esposas son los constructores de la casa de Israel, como dice Ruth 4:11. Jacob, por lo tanto, construyó un templo humano, una casa de las 12 tribus, además de las de los levitas, y siglos más tarde estos 12 contrataron artesanos fenicios y levantaron el templo de piedra de Salomón, la casa del Yod-Heh-Vau-Heh. Por lo tanto, el sueño se refiere a la construcción de 2 casas de Israel, o Jacob y la de Dios. Mira, al final el templo es el Señor mismo. El mismo Señor Jesús se define como templo, como dice Apocalipsis 21:22, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. El templo se confirma como la imagen de un hombre, el Santo de la Santidad, que contiene el Arca Santa, fuente de la sabiduría de la Torá. Corresponde a la mente humana. El templo era el lugar terrestre del Dios Todopoderoso, con su presencia más concentrada que en ninguna parte del mundo. Se trataba básicamente de la embajada de los cielos en la tierra. Pero mira, el tabernáculo fue la primera morada de Jehová, como dicen las Escrituras. Pero, ¿qué nos estaba intentando enseñar el Señor? Juan 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. El Verbo se hizo carne y se convirtió en el tabernáculo. Cuando estudiamos la palabra con una mirada, vamos a decirlo así, a una escala atómica, vemos que hay 4 conceptos, o hay cuatro sustancias, que es la adenina, la citosina, la guanina y la timina, que es el ADN. Este es el ADN, recordemos que es el código fuente que luego se convierte en nuestro cuerpo, es decir, nuestro templo. Como dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces podríamos decir, el tabernáculo y el templo en las Escrituras representan nuestros cuerpos. De hecho, cuando estudiamos la Torá sobre Moisés,
y las instrucciones dadas para construir el tabernáculo en el desierto, descubrimos que realmente Dios le estaba mostrando la estructura microcósmica invisible de nuestro ser. Cuando la Biblia menciona templo y cuerpo como habitación del Espíritu, se refiere a que Él habita en la más diminuta célula, en el lugar en donde se da origen a la vida al momento de la concepción. El tipo de cuerpo que la Escritura revela es el del tamaño de una célula biológica. Vamos a decirlo así, para ser exactos, se refiere a una célula. Una célula es aquel organismo que contiene un núcleo encerrado dentro de membranas en el cual está contenido el material hereditario. Una célula es el primer paso de un humano después de la concepción y esta primera célula se le llama el cigoto, formado por la fertilización entre dos gametos, el masculino y el femenino. Podríamos ejemplificarlo de esta manera: el espermatozoide y el óvulo femenino. Finalmente, este cigoto se divide y se multiplica para formar varios tipos específicos de células, que es un organismo de inteligencia biológica para construir a un humano. Una célula crece y se multiplica. ¿Te suena algo esto? Hechos 12:24 nos dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mira, se estima que en el cuerpo hay aproximadamente 216 tipos de células, como células nerviosas, musculares, sanguíneas, orgánicas, etc. Y son 216. Aquí quiero que entendamos que este número de 216 sale de la multiplicación de 6 por 6 por 6. Nuevamente vuelve a salir el 6, que es el número del hombre, y el código original de Dios, el 666, que fue el original hecho por Dios. Digamos que este código atómico del carbono, que es el patrón fractal de esta materia. Tengamos en cuenta que cuarentena o 40 semanas es la duración de un embarazo normal. Y veamos que Jesús simbólicamente estaba siendo concebido por Dios en el desierto por 40 años. Inclusive, Él mismo alimentó al pueblo con maná durante esta gestación. Dice Números 11:12: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra que juraste dar a sus padres. ¿Ves la metáfora sobre lo que Moisés estaba realizando? El tabernáculo fue la primer clase de biología que nos enseñó Dios sobre nuestro cuerpo, sobre el templo. Por lo tanto, hermano, yo te invito un poquito a pensar más sobre esto, sobre el velo de la carne. Solo usa un poco tu lógica y podrás darte cuenta del misterio celular que encierra la construcción del tabernáculo. Como dice Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mira, después del diluvio, el orden sacerdotal empieza con Sem, que para muchos podría ser el mismo Melquisedec, símbolo del futuro Mesías y conclusión del plan de salvaguardar esta línea consanguínea hasta María y José, el cual este Melquisedec dio instrucciones a Abraham sobre lo que estaba preparado para su descendencia, y así empezó a gestarse el tabernáculo. Después de Abraham engendra a Isaac, este engendra a Jacob, y de él nacerían las tribus, las razas de la tierra. Este pueblo escogido, portador del conocimiento celestial, engendraría posteriormente durante 40 años en el desierto un tabernáculo, que es simbolismo del futuro nacimiento virginal del Mesías, el gran Melquisedec. Ahora bien, debido a que hay muchos tipos de esquemas celulares para estudiar, pues haremos la versión genética, que es la misma que se enseña en biología. Y quiero, antes de continuar, hermano, que no es un tema de medicina o de biología, pero es para que puedas entender la similitud, el mensaje secreto del tabernáculo con nuestro cuerpo. Por eso la palabra no se equivocó al decir que nosotros somos templos de Dios, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y como te dije, no se trata de un estudio de biología o medicina, pero simplemente es que abras un poquito tu entendimiento, que nuestra hechura, por eso dice Génesis, que fuimos hechos a la imagen, al diseño perfecto de Dios, y esto tiene que ver hasta con lo más pequeño,
con las células. Mira, los orgánulos, o también conocidos como organelos por su similitud con los órganos de nuestro cuerpo, son una compleja estructura de pequeñitos órganos dentro de una célula que cumplen funciones microscópicas, fundamentalmente en el misterio de la vida. Recuerda que la gestación se da en 40 semanas. Estos organelos coinciden precisamente con los componentes del tabernáculo diseñado en el desierto, 40 años. Esto es un diagrama de cómo se ven los componentes de la célula y el tabernáculo, que encierra un profundo misterio al detalle de nuestro templo. Esto es la demostración absoluta de que Dios vive dentro de nosotros y que somos un diseño inteligente. Un diseño que fue perfeccionado o tiene que ser perfeccionado, porque vamos a decirlo así, las células, el ADN de nosotros fue contaminado, nuestra sangre humana fue contaminada. Y por eso es preciso una sangre espiritual, una sangre poderosa, una sangre que tiene que transformar. Vamos a transcribirlo así. Necesitamos una transfusión de sangre, pero es la sangre del Cordero, la sangre sin mancha, una sangre viva, una sangre eficaz, una sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por Jesús. Y quiero comentarte esto, hermano. En el desarrollo de este tema de la regeneración del diseño del hombre, iremos viendo la relación que tiene la célula, los componentes de una célula con el tabernáculo. Es una lista un poco grande y iremos viendo, como te dije, no es un estudio de biología, no es un estudio de medicina, pero quiero que entendamos que nuestro cuerpo está hecho a esa imagen. Y quiero que también descubramos cómo cada parte de nuestra célula tiene que ver con el tabernáculo. Vamos a ir viendo las semejanzas de estas partes de nuestro cuerpo, de nuestras células con el tabernáculo. Mira, recordemos que el libro de Génesis enseña que Dios tomó polvo de la tierra, moléculas orgánicas, y formó al hombre. Después sopló en sus fosas nasales aliento de vida. Es cuando el hombre se convirtió en un espíritu viviente. Los seres humanos somos diferentes a los animales, ya que Dios nos creó a su imagen. Nuestro cuerpo ha sido diseñado con la habilidad para transmitir a las próximas generaciones la información programada requerida para formar a otra persona a partir de elementos simples. Somos más que sustancias que forman nuestro cuerpo. Somos una creación especial de Dios. El hombre es la obra maestra de Dios, la obra de sus manos, la corona de su creación. Por esto Satanás nos tiene envidia, porque como escuchaste, fuimos la obra de sus manos, la corona de su creación. Y esto no lo resistió Lucifer. Por eso es que vino a buscar nuestra caída y lo logró en un sentido. Por eso es que vino a meter esa cizaña, vino a meter esa maldad en nosotros. Pero ahora quiero que empecemos a descubrir el hombre en el mundo de Dios. Ya dice el Salmo 115:16, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Estas palabras del salmista enfocan al hombre en su lugar en el mundo de Dios. Nos juntan y nos relacionan con él, al hombre y al mundo. Estudiar al hombre aparte de su obra en el mundo sería una empresa vacía. Considerarlo sin reconocer al Dios que hizo el mundo y dio allí un lugar, el hombre es para caer en un secularismo. Pero vamos a ver esta parte, observémoslos en una relación mutua y veremos al hombre en el mundo de Dios. Mira, existe un antiguo concepto que expresa la relación entre Dios, el hombre y el mundo. El concepto del oficio humano. Lamentablemente este concepto ha caído en descrédito y desuso. Una razón por la cual ha sucedido esto es que a menudo el concepto ha sido utilizado para defender el estado corrompido de la sociedad humana. Esto no quiere decir o se expresa mejor que en cualquier otro, que podemos decir que debe ser reivindicado o regenerado. Sin embargo, a fin de regenerarlo, primero debemos reformarlo. Necesitamos un nuevo enfoque del antiguo concepto, a fin de no desechar la causa que tenemos de impopularidad. Mira, debemos ir a sus raíces en las Escrituras y a fin de no reconstituir lo que fue dicho hace mucho tiempo, solo para descartarlo.
sino para entenderlo y darle un significado bíblico en nuestra vida actual. La palabra aún hablada con una voz resonante al hombre de hoy mientras éste camina y trabaja en el mundo de Dios. Pero volvamos a tomar la imagen de Dios. El oficio del hombre se basa en la ordenanza original de la creación mediante la cual Dios ordena toda la realidad. Dios, como hemos mencionado, creó al primer hombre para ser la cabeza del pacto de la raza humana, para tener el dominio. El pecado no anuló, sino solo corrompió al mayordomo y vició su función al alterar cada una de las 3 relaciones básicas de la vida. El oficio encomendado al hombre se basa en la creación de la raza humana y es consecuentemente un problema en el mundo. Aquí tenemos entonces el fundamento de la igualdad entre los hombres. Todos somos criaturas de Dios y todos somos llamados por Él para tomar el lugar que nos corresponde en el mundo que Él creó. No como un desperdicio, un vacío, sino como una estructura con su ley y su orden. Todos los hombres se hallan igualmente incluidos en el pacto con Dios. En otras palabras, a todos Él les ha dado su mandato y su promesa. Con todos ellos se efectúa un arreglo y una disposición de su soberanía sobre nuestras vidas, mediante el cual nos constituye plenamente ante Él. Las diferencias entre los hombres se estriban en que algunos de ellos son siervos de Dios, llamados a la obediencia, y otros no, ya que todos han sido llamados. El pacto que hizo Dios con el hombre, al igual que el oficio que le dio, une al hombre con sus semejantes y con el mundo, y a la vez que con el mismo Dios. Todos los hombres fuimos representados en Adán, en su acto federal en la creación, ya fuese a cumplir su tarea allí en obediencia o al tratar de usurpar el lugar de Dios e intentar ser como Dios. Adán cambió el lugar y la tarea de toda la humanidad. Por este acto el hombre se alienó a Dios, se alejó de Él. Esto fue que inmediatamente el hombre buscó un escondite y le preguntó a Dios por qué se había puesto en ese lugar, por qué había abandonado su oficio como un siervo gobernante bajo Dios. Esa desaprobación no solo afectó la relación del hombre con Dios, sino también su relación con sus semejantes. Ese alejamiento se dio ya entre los primeros padres de la humanidad. La hermandad del hombre se quebrantó en el seno familiar. El hermano mayor, quien en la providencia divina debiera haber guardado y cuidado al menor, se constituyó en su destructor. La desaprobación de Dios se extendió aún al mundo sobre el cual había colocado al hombre, debido a que el hombre había desobedecido la palabra de Dios. Dios maldijo la tierra. Ello fue lo que le expresan las Escrituras, por causa del hombre. La forma en que Dios trató al hombre luego que vino el pecado ilustra cómo todas las cosas en la creación debían haber sido reunidas en el hombre. En la tarea de siervo gobernante asignada al hombre, Dios estableció la unidad original de la creación. La raza humana tiene una sola cabeza. Dios hizo a todos los hombres de una sola sangre para habitar la tierra, como dice Hechos 17:26. Mira, Dios, al explicar al hombre cuál sería su relación con su Creador, utilizó la figura de una imagen a fin de expresar tanto la cercanía del hombre a Dios como su distancia de Él. La distancia consiste en que el hombre es solo una imagen que, al igual que el reflejo, no tiene una substancia alguna y duro solo mientras Dios mantenga al hombre cerca de sí. Si Dios abandonase al hombre, éste dejaría de existir, pero también expresa cercanía porque el hombre es hijo de Dios. No solo se asemeja a Dios, sino que también puede actuar en nombre de Dios y representarlo en toda la creación. Toda la creación tiene que venir al hombre a fin de poder ir a Dios, y Dios a su vez llega a la creación por medio del hombre. Mira, cuando destacamos que el concepto de la imagen no deja lugar alguno para la idea de que el hombre es una substancia, que no necesita nada fuera de sí a fin de existir, no queremos interpretar la semejanza del hombre solo en base a sus actos. No quisiéramos tampoco limitar la semejanza entre el hombre y Dios a su capacidad de pensar, ni la restringiremos a lo que cada una de nosotros, o a la perfección original, o un cierto número de cualidades esenciales, conocimiento, justicia, santidad. Tampoco podríamos decir que solo el hombre se constituye o es constituyente de esa imagen. Tanto las acciones del hombre como su naturaleza
constituyen la imagen. Su estructura y su acción se hallan unidas inseparablemente. El hombre entero es la imagen de Dios. El concepto de la imagen nos da una idea de cómo Dios ve al hombre. Él se vuelve para observar qué clase de criatura ha hecho, y ve en él un hijo que es un reflejo de sí mismo. No obstante, el hombre no es una fotografía para que Dios la observe. La semejanza no es estática, no. Cuando el hombre anda en los caminos de Dios, y esto hace en su cuerpo, entonces Dios ve a uno que es semejante a él mismo. Esto significa que, como con el concepto de la mayordomía, así también sucede con este concepto. Ambos se involucran en la dirección de la vida del hombre. El hombre solo refleja la imagen de Dios cuando responde a Dios en obediencia. Cuando desobedece es semejante a ese otro padre, que es el diablo, como dice Juan 8:44. Dios quiere que miremos al hombre tal como Él lo mira. Por lo tanto, nosotros también deberíamos realizar en el cuerpo aquellos hechos que indican que somos semejantes a Él. Mira, a la luz de estas observaciones, debemos considerar la pregunta de si el hombre pecaminoso continúa siendo la imagen de Dios. Lo es, en la medida en que es aún el representante de Dios y obedece su palabra. Pero la dirección determinante en la vida del hombre sin Dios se halla en oposición a la del hombre que camina rectamente, como dice el Salmo 1. Se podría decir mucho más acerca de la imagen de Dios en aquellos en que la Biblia denomina incrédulos. Evitamos tal separación de este punto, es decir, es necesario considerar ahora el lugar en el cual Jesucristo es el plan de Dios para el hombre. Ahora yo quiero recordarte, hermano, que Cristo es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Es más, Él tiene todas las cualidades esenciales de un mayordomo. Entonces debemos observar el lugar de Cristo en la creación de Dios. Este coronó con hombre, así fue con Él. Debe ser observado en las tres relaciones centrales de la vida. Entonces solo podremos mostrar que Él es aquel en quien el Padre reúne todas las cosas en el universo, en el cielo y en la tierra, como dice Efesios 1:10. Él es la cabeza de una nueva humanidad, la Iglesia. Él es el Rey de la creación, pero también es el siervo de Dios. Mira, nuevamente observemos la jerarquía de Cristo. Al igual que la de Adán, tiene un elemento esencial. En consecuencia, Él fue el siervo sufriente. Logró la perfección mediante su sufrimiento. Se hizo cargo de la situación en el punto donde el hombre había fracasado. Nació de una humanidad separada y entró en un mundo maldecido. Vino a un dominio donde reinaba otra fuerza, un reino de tinieblas. A fin de restaurar la creación y rescatar al hombre caído, debía arrancar el reino de manos de la serpiente y restaurar la relación de Dios con el hombre con sus semejantes y del hombre con el cosmos, en el cual ha entrado el desorden de la desobediencia. Por lo tanto, Él afirmó su rostro como un pedernal hacia Jerusalén. Menospreció la vergüenza y sufrió la cruz. Sus ojos estaban fijos en el Padre y la gloria venidera, como dice Filipenses 2, versículo 9. Entonces, a lo que quiero llevarte, hermano, el único que puede regenerar y restaurar el diseño del hombre es a través de que observemos la vida y la obra de Cristo en función de su papel, en función de su obra, en su vida permanente y en función de la posición específica que Él tiene con Dios. Y esto es lo que quiero recalcar, hermano, que es a través de Él. Y que de ahí precisamente nosotros tenemos que confiar en la obra única y colosal que Él hizo. Y es por eso, hermano, que en esta noche yo te invito a que reflexiones. Que la única forma de restaurar esta imagen, la única forma de llegar a Él, regenerados, alcanzado la estatura perfecta del varón, es con Jesucristo, aceptándolo como tu Salvador, reconociendo que Él se levantó de los muertos, que Él cuando dijo en la cruz o cuando declaró consumado es, quiso decir que su obra de sufrimiento había sido efectuada, que la regeneración estaba por venir, que el diseño del hombre iba a ser restaurado. Esto nos habla de que estuvo satisfecha todas las situaciones,
Estuvieron satisfechas todas las demandas de Dios para la redención del hombre. Ya no sería más siervo sufriente. De ahora en adelante sería un siervo glorioso. Sí, un siervo glorioso, pero ya restaurado y regenerado. Por eso es necesario que Cristo haya colocado al hombre nuevamente en su lugar en el mundo de Dios durante los días en su carne. Su obra actual como un siervo glorioso es llevar a muchos hijos a la perfección, a la regeneración. Esto lo hace porque Dios ha predestinado en Cristo a quienes Él conforman la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29. Esto proporciona la vida a los cristianos, una nueva perspectiva, amplia y cautivadora. En otro tiempo el hombre era la imagen perfecta de Dios. Cuando cayó esa imagen tal como un espejo viejo y castigado por la intemperie, fue malamente dañado. Pero en Cristo reflejamos nuevamente esa corona de vida, esa corona de la gloria del Señor. Y somos transformados de gloria en gloria, como dice 2 de Corintios 3:18. Cristo es el hombre, es la figura clave para que el mundo regrese al mundo de Dios. Porque Él vino y podemos decir y cantar: este es el mundo de mi Padre. La idea del himno hubiera sido enriquecida si hubiera afirmado que Dios confió su mundo a Cristo, que dio su mundo al Hijo. Bueno, hermanos, esta ha sido parte del mensaje en esta noche. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Darle gracias por su palabra, por el maná espiritual que nos ha dado. Bendito Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Reconocemos en esta hora tu magnificencia, tu poder, tu amor. Gracias, Señor, porque tu imagen, tu diseño fue restaurado en la cruz del Calvario, Señor. Nos toca a nosotros tomar esa parte. Nos toca a nosotros tomar esa victoria para restaurarnos, para ser regenerados, para convertirnos y ser como tú, para llegar a tu imagen, para ser como tú, Padre mío. Bendice a mis hermanos que han oído, que han escuchado y escucharán este podcast, Señor. Que llegue a su corazón, a su entendimiento, a su conocimiento, pero sobre todo los haga sabios, nos haga entendidos. Porque eres tú, Señor. Se trata de ti, Padre Santo, Señor. Se trata de tu presencia. Que recordemos el plan que tienes para cada uno de nosotros, que hay un galardón en el cielo, que hay un galardón para los que serán victoriosos, que hay un premio, Señor, que tú has puesto para aquellos que quieran seguir la profesión, que quieran continuar la carrera, que quieran continuar caminando para buscar tu voluntad. Que tu voluntad no se aparte de nosotros, Señor, porque estando en tu voluntad seremos perfectos. Estando en tu voluntad seremos más que vencedores, Señor. Bendice a mis hermanos, ayúdalos en su caminar, bendícelos en sus luchas diarias, fortalécelos en su caminar, en sus caminos para retomar las sendas antiguas, de reconocer el propósito, tu amor, el poder de tu resurrección. Pero sobre todo te pido, Señora, en esta noche por aquellos que no te conocen, por aquellos que no conocen de ti, que quieren saber más, que tienen esa necesidad de reconocerte como su Salvador, que les permitas llegar a su corazón, que abran su entendimiento, que abran su conciencia, para que puedan aceptarte como Jesús, que te reconozcan como su único y suficiente Salvador. Es una oración muy sencilla, pero con mucho poder. Gracias te damos en esta hora, Señor. Bendícenos en tu nombre precioso, y que sea tu voluntad la que se cumpla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, y buenas noches. Dios los bendiga.